Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Si ya has visitado mi canal antes, gracias por tu apoyo. Y si eres nuevo en mi canal, yo soy la señora Henson y en este canal aprendemos todo referente al español, principalmente el español de México. La lección de hoy será acerca del vocabulario de las vacaciones o los viajes a países de habla hispana. Vamos a empezar. Lo primero que tienes que aprender es cómo saludar a la gente, a toda la gente que está en esos otros países. Y lo hacemos así. Hola, hola. Esto quiere decir hello. Hola. Si es de día, decimos buenos días. Buenos días. That is good morning. Si es de tarde, decimos buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Y si es de noches, decimos buenas noches. Buenas noches. Good night. También puedes decir hola, buenos días. O hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Si quieres decir thank you en Spanish, decimos gracias. Si quieres decir thank you very much because the person did something awesome, something really nice for you, you would say muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Or muchas gracias. Muchas gracias. Si la otra persona te dice gracias a ti, entonces tú dirás you're welcome, ¿verdad? Y en español se dice de nada. De nada. Si tienes una pregunta y quieres decir excuse me, I have a question, you would say disculpe, tengo una pregunta. Disculpe, tengo una pregunta. Disculpe, ¿dónde está el baño? You see, I'm adding the question. ¿Dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? O, disculpe, ¿dónde está el restaurante? Disculpe, ¿dónde está el museo? Whatever name you want to add over there. Okay? Disculpe, ¿dónde está el museo de las estrellas? Right? Something like that. Okay. Something you need and is very useful also is to say I'm sorry. And I'm sorry is more like when you bump into somebody, right? We say lo siento. Lo siento. Okay? Another word is please. And we say it like this. Por favor. Por favor. Por favor. Ahora vamos a hablar sobre el vocabulario del aeropuerto. Por ejemplo, podemos decir airport o aeropuerto. 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 ¿Sí? También podemos decir terminal. 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 Gate. Where's the gate? ¿Dónde está la puerta de embarque? ¿Dónde está la puerta de embarque? Where's my gate? Right? Where is the gate? Okay. Check-in counter, we say mostrador de facturación. Mostrador de facturación. Boarding pass. Boarding pass es tarjeta de embarque. Tarjeta
de embarque. Passport. Pasaporte. Pasaporte. Security check. Control de seguridad. Control de seguridad. Customs. Aduana. Aduana. La siguiente palabra es baggage. Baggage es equipaje. 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 I know it's hard to say, pero you need to practice. Ok, la siguiente. Baggage claim. Recogida de equipaje. Recogida de equipaje. Recogida de equipaje. Baggage tag. Etiqueta de equipaje. Etiqueta de equipaje. Carry on. Carry on, luggage, significa en español maleta o equipaje de mano. ¿Ok? Equipaje de mano o maleta de mano. Departures, salidas. 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 Arrivals, llegadas. Llegadas. Flight, vuelo. 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 I know it's with a V, but remember in Spanish we say B and V the same. So we say vuelo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, departure gate. Departure gate es puerta de salida. Puerta de salida. Arrival gate, puerta de llegada. Puerta de llegada. Delay. Ay, no. Retraso. Retraso. A mí no me gustan los retrasos. Retraso. Cancel. Cancelado. Ese menos me gusta. Yo prefiero retraso que cancelado. Imagínate. No, por favor. Ok. Inmigración. Inmigración es immigration. Boarding. Embarque. Boarding, embarque. Embarque. Customs declaration. Declaración de aduana. Declaración de aduana. Flight attendants. Not attendance. Flight attendant. Ok. Azafata. Azafata. Azafata.